Si nos ponemos a pensar en el nombre más grande de la literatura mundial, es casi seguro que el primero que se nos viene a la cabeza es William Shakespeare. Y vamos, no es para menos. Han pasado 400 años, 400, y sus obras se siguen representando y estudiando en cada rincón del planeta. Pero, un momento, ¿y si detrás de este gigante de las letras se esconde uno de los mayores misterios de la historia? Es una pregunta que lleva siglos ahí, flotando, generando un debate que no para. ¿Y si el hombre que conocemos como William Shakespeare en realidad no escribió ni una sola palabra de Hamlet, Romeo y Julieta o Macbeth? Fíjate, hasta uno de sus contemporáneos, el dramaturgo Ben Jonson, ya lo dijo en su momento, la obra de Shakespeare no era de una época, sino de todos los tiempos. Y es verdad, las obras son eternas. Pero, ¿y el hombre que las firmó? Bueno, pues ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera intriga. Vale, vamos a meternos de lleno en el corazón del enigma. Porque esto no es cosa de ayer, ¿eh? Llevamos más de 200 años con una controversia enorme sobre quién fue el verdadero autor. Por un lado tenemos la historia, que todo el mundo conoce, y por el otro, pues tenemos un montón de dudas que chocan de frente, que enfrentan la biografía del hombre con la genialidad casi sobrehumana de su obra. A ver, para entender bien todo este lío, lo primero es analizar los argumentos de quienes dudan, los que se conocen como anti-stratfordianos. Su caso se apoya en una serie de inconsistencias, de vacíos en la historia que, como mínimo, te dejan pensando. Son bastante desconcertantes. Es que solo hay que mirar este contraste. Es brutal. Por un lado está el hombre del que tenemos documentos, William Shakespeare, de Stratford, hijo de un comerciante de guantes, que no fue a la universidad y cuya familia probablemente ni sabía leer ni escribir. Y por otro, tenemos al autor que se revela en las obras, un genio con un vocabulario de más de 20.000 palabras, que conocía al dedillo la vida de la corte y que además sabía latín, griego, francés e italiano. La pregunta sale sola. ¿Cómo es posible que un hombre así escribiera sobre mundos que en teoría le eran completamente ajenos? Y el misterio se pone todavía más interesante con lo que se llama el vacío documental. Es que para ser el escritor más famoso de su tiempo apenas dejó rastro. No existe ni un solo manuscrito original. Su testamento detalla sus camas, sus casas, pero ni un libro, nada. Y las únicas 6 firmas que tenemos de su puño y letra son todas temblorosas y diferentes entre sí. Para los escépticos esto es sencillamente imposible de creer. Claro, si las pruebas no encajan, solo queda una posibilidad, que es fascinante. Que William Shakespeare no fuera una persona, sino un nombre falso, un seudónimo para ocultar la verdadera identidad de alguien. Alguien que o bien tenía miedo de la persecución política o que por su estatus de noble consideraba una auténtica vergüenza escribir para el vulgo, para el teatro popular. Y si fue un seudónimo, la pregunta del millón es ¿quién se escondía detrás? Y esto nos lleva directamente a explorar a los principales candidatos que, según los que dudan, sí que tenían la educación, el talento y sobre todo los motivos para ser el verdadero genio. El primer gran sospechoso de nuestra lista es Christopher Marlowe. Y ojo, que no hablamos de un cualquiera. En su momento, Marlowe era la auténtica estrella del rock del teatro isabelino, un genio aclamado, brillante y además contemporáneo exacto de Shakespeare. La teoría sobre Marlowe es literalmente de película de espías. A ver, no solo era un dramaturgo de primer nivel, graduado en Cambridge, es que también era un espía para la reina. Su muerte oficial en una pelea de taberna en 1593 siempre ha olido un poco raro. La teoría es que todo fue un montaje para que pudiera escapar de una condena por herejía, que era gravísimo, y que desde su exilio, probablemente en Italia, siguió escribiendo bajo un nuevo nombre, William Shakespeare. Nuestro otro gran candidato tiene un perfil radicalmente distinto. Hablamos de Edward de Vere, el 17º conde de Oxford. Un hombre de la más alta cuna, un noble, poeta, mecenas de las artes, y en definitiva, una de las mentes más cultas y brillantes de toda la corte de la reina Isabel. Es que los argumentos a favor de Oxford son increíblemente sólidos. Su biografía encaja como un guante con todo lo que se cuenta en las obras. Sus viajes por Europa, especialmente por Italia, explican por qué tantas obras transcurren allí. Y lo más importante, tenía el motivo perfecto para usar un alias. Para un conde, firmar obras de teatro populares habría sido un escándalo mayúsculo. Un seudónimo le daba total libertad para escribir e incluso para lanzar críticas a la corte sin jugarse el cuello. Bien, ya hemos visto las dudas, las teorías, los principales sospechosos. Pero, ¿qué dice la historia oficial? ¿Qué pruebas hay que apoyen al hombre de Stratford? Porque, a pesar de todo el misterio, la inmensa mayoría de los académicos sigue defendiendo que William Shakespeare fue efectivamente William Shakespeare.
La defensa de la versión oficial se basa en hechos, en documentos. Aunque sean pocos, los registros sitúan a un William Shakespeare de carne y hueso en el lugar y en el momento exactos. Nació, fue al colegio, se mudó a Londres y triunfó como actor y dramaturgo. Pero el dato que es clave es este. 7 años después de su muerte, sus propios compañeros de teatro, sus amigos, publicaron sus obras en el famoso First Folio y se las atribuyeron a él, sin ninguna duda. Y esto es crucial, ¿eh? No fueron generaciones posteriores las que dijeron «esto es de Shakespeare». Fueron sus contemporáneos. Su nombre salía impreso en las portadas de las obras. Existen documentos que lo identifican como accionista de su compañía de teatro, algo que un simple actor que solo pone la cara difícilmente sería. Y para rematar, su monumento funerario en Stratford, pagado por su familia, lo representa claramente como lo que era, un escritor, con una pluma en la mano. Pero a ver, ¿qué pasa con ese vacío documental tan sospechoso? Pues los defensores de la versión oficial tienen explicaciones bastante lógicas. Para empezar, la vida de la gente normal, de los plebeyos, no se documentaba como la de los nobles. Y, algo fundamental, el concepto de derechos de autor no existía. Las obras pertenecían a la compañía de teatro, no al escritor. Así que no tenía ningún motivo para guardar los manuscritos, ni para mencionarlos en su testamento. Hemos analizado el caso a favor y en contra. La duda sigue ahí, es innegable. Pero todo esto nos lleva a una última reflexión que quizá sea la más importante de todas. Al final del día, ¿de verdad importa quién fue el autor? Porque más allá de quién firmara qué, lo que nos queda es un legado que nadie puede discutir. Un canon de unas 39 obras maestras que han definido y moldeado la literatura y el teatro durante más de 400 años. Y esta cita lo ilustra a la perfección. Frases como esta de Macbeth exploran la condición humana con una profundidad que va mucho más allá de cualquier biografía. La ambición, el amor, la traición, la duda, son temas universales. La genialidad está en las palabras, no en el nombre que aparece en la portada. Aún así, la pregunta es fascinante y sigue en el aire. ¿Cambiaría algo si mañana se descubriera con total certeza que el autor fue Marlowe o fue De Vere? ¿Leeríamos Hamlet de una forma diferente si supiéramos que lo escribió un espía exiliado o un noble que criticaba a su propia clase? La respuesta, al menos por ahora, no la tenemos. El enigma de Shakespeare, con sus teorías de la conspiración, sus pruebas contradictorias y sus silencios históricos, sigue siendo exactamente eso, el misterio literario más grande y apasionante de todos los tiempos. Y, quién sabe, tal vez parte de su increíble magia reside precisamente en eso, en no saber la respuesta.